Buenas a todos. Hoy, 1 de mayo, no es un día festivo, no es una tradición inocente, no es una excusa para un puente largo o una manifestación ritual sin consecuencia. Hoy es 1 de mayo, en su origen, un día de lucha de clases. Y si hoy parece algo distinto, si hoy parece algo domesticado, si hoy parece algo integrado en el calendario institucional, eso ya nos dice mucho sobre el momento histórico en el que vivimos. Hoy vamos a hacer 3 cosas. Primero, entender de dónde viene realmente el Día del Trabajador. Segundo, analizar qué ha pasado con el movimiento obrero en el Estado español en las últimas décadas. Y tercero, discutir algunas de las propuestas actuales, como la huelga de inquilinos, y qué límites tienen estas propuestas sin una perspectiva de clase marxista. Porque la pregunta de fondo es muy simple. ¿Tiene hoy la clase trabajadora herramientas reales para defenderse? El 1 de mayo nace en Estados Unidos, en 1886, en un contexto de capitalismo salvaje. Jornada de 12, 14 o incluso 16 horas. Trabajo infantil, ausencia total de derechos laborales. Ante este panorama, la reivindicación era clara. Lucha por la jornada de 8 horas de trabajo al día. El 1 de mayo de ese año, más de 300.000 trabajadores fueron a la huelga en todo el país de los Estados Unidos. En ciudades como Chicago, el conflicto escaló hasta enfrentamientos con la policía. Días después, en la revuelta de Haymarket Market, una bomba explotó en una concentración obrera. La represión fue brutal, varios líderes sindicales fueron ejecutados, sin ningún tipo de prueba concluyente, sino como escarmiento político. Son los llamados mártires de Chicago. Y aquí hay algo clave. No murieron por pedir reforma suave, murieron porque estaban cuestionando el poder del capital. Desde una perspectiva de clase, eso es fundamental. Los derechos laborales nunca han sido concesiones generosas o morales de la burguesía. Han sido el resultado de las correlaciones de fuerza arrancadas mediante conflictos. Cada mejora, desde las 8 horas hasta las vacaciones pagadas, ha tenido detrás huelgas, organización y su consiguiente represión por parte del sistema. Y ahora cabe preguntarse, ¿por qué la huelga es tan importante? Porque es el último punto donde el trabajador tiene poder real. En el capitalismo, el beneficio del empresariado depende de la explotación del trabajador. Si el trabajador deja de trabajar, deja de producir valor. Y eso no es algo simbólico, es algo material. Un dato importante sobre esto son las huelgas generales que no tiene España desde 2012 y el impacto que tuvo esa huelga económica donde se perdieron miles de millones de euros en un solo día por parte de millones de trabajadores que no asistieron a su puesto de trabajo. Sectores enteros quedaron paralizados en transporte, industria, comercio. Esto es poder, no es un poder abstracto, sino un poder directo sobre el corazón del sistema, la producción. Por eso, históricamente, la huelga ha sido la herramienta más temida por las élites económicas. Y por eso también se intenta evitar a toda costa. Y aquí entramos en el presente. España lleva más de una década sin una huelga general de alcance estatal. La última gran huelga general fue en 2012, en plena crisis económica, contra la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular. Desde entonces se han agravado la crisis de la vivienda, se ha perdido mucho poder adquisitivo, hay una precarización estructural, una inflación acumulada que ha erosionado el poder adquisitivo de los salarios y sin embargo no ha habido una respuesta equivalente en forma de huelga general. ¿Por qué? Una explicación clave está en el estado del sindicalismo mayoritario, el de UGT y comisiones obreras.
Las grandes centrales sindicales han evolucionado hacia estructuras profundamente institucionalizadas. Reciben financiación pública, participan en mesas de negociación con la patronal, forman parte, digamos, del entramado administrativo del Estado. Esto tiene consecuencias. Cuando una organización depende estructuralmente del sistema, su margen para confrontarlo se reduce. En lugar de promover conflictos sostenidos, tiende a gestionarlos. En lugar de organizar desde abajo, tiende a canalizar desde arriba. Y eso genera algo muy peligroso, la desmovilización. Porque si la herramienta principal de lucha es la huelga y no se utiliza, se debilita no solo la capacidad organizativa, sino la conciencia de clase, de la clase trabajadora. En paralelo, hay un problema que se ha vuelto central, el de la vivienda. Datos concretos son que en muchas ciudades españolas el alquiler ha subido más del 50% en la última década. Los jóvenes destinan más del 60% de su salario a vivienda. ¿Quiénes tienen acceso? Evidentemente, algunos no tienen ni ese acceso, ya sea en régimen de compra o de alquiler. También han crecido mucho la inversión de los fondos de inversión en el mercado inmobiliario, haciéndose con los centros históricos de las ciudades. Eso no es anecdótico, eso es estructural. La vivienda se ha convertido en un activo financiero y ante esto han surgido problemas como la huelga de inquilinos indefinida que se está planteando las distintas organizaciones y movimientos de la vivienda. La idea es sencilla, dejar de pagar el alquiler de forma masiva al casero o la hipoteca al banco. Ahora bien, desde un análisis de clase hay que preguntarse, ¿es viable? Una huelga de este tipo requiere altísimos niveles de coordinación, estructuras organizativas sólidas, capacidad de resistencia prolongada frente a sanciones legales. Y aquí está el problema, esa estructura no existe a escala estatal. Sin ella, la huelga de inquilinos corre el riesgo de ser más una consigna que una herramienta efectiva. No porque el problema no sea real, lo es y es gravísimo, sino porque la estrategia no está respaldada por la correlación de fuerzas necesarias. Volvamos entonces a la cuestión central. ¿Dónde se golpea el sistema? En la producción. El empresario puede soportar protestas, manifestaciones, incluso impagos puntuales. Lo que no puede sostener es una interrupción generalizada de la producción, porque ahí pierde muchos beneficios. Y cuando pierde beneficios de forma sostenida, presiona al Estado. Y el Estado, que en última instancia responde a los intereses del capital, se ve obligado a actuar. Así, históricamente, se ha llegado por parte del Estado burgués a conceder reformas, no por convencimiento moral de los burgueses, sino por la presión material de la clase trabajadora. El 1 de mayo no debería ser un día de nostalgia, debería ser un día de balance. Y la realidad es clara. La clase trabajadora enfrenta problemas cada vez más graves, pero sus herramientas sindicales están debilitadas. La cuestión no es solo los problemas que tenemos. La cuestión es si tenemos la capacidad de organizarnos para enfrentarlos. Porque sin organización, sin independencia de clase, sin herramientas reales de presión, no hay transformación posible. Y eso es, en el fondo, lo que nos recuerda 1 de mayo. No lo que fuimos, sino lo que aún podríamos llegar a ser. Bien, si te ha gustado, dale a me gusta, síguenos y compártelo. Un saludo y hasta la próxima.